salir a sus clases. Lore, ¿tienes las llaves? Vuelvo a saludarles, hermanos. Buenas tardes ahora. Vamos a abrir la palabra de nuestro Señor. Acompáñenme por favor en 1 de Pedro, capítulo 4 ahora. Ya estamos en capítulo 4. De esta maravillosa epístola, la carta, epístola del apóstol Pedro a los expatriados. Y antes de comenzar o continuar, me gustaría volver a hacer una oración más, que el Señor nos guíe para entender, no solamente entender, sino crecer en el conocimiento de su palabra. Bendito Padre, queremos darte gracias una vez más por todas tus misericordias y por todas tus bendiciones, oh Dios. Padre, guíanos en este tiempo, te lo rogamos, y prepara nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro espíritu para este alimento espiritual, y que sea tu Santo Espíritu quien hable y obre en cada corazón de los aquí reunidos. Gracias, oh Dios, por las alabanzas que tu pueblo ha levantado. Gracias, Padre, ahora por tu palabra que vamos a escudriñar. Y Padre, transforma nuestras vidas. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Padre, que tu palabra viva en nuestros corazones, que tu palabra sea eficaz también en ellos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema de hoy, hermanos, quise ponerle la vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios. Y me gustaría que pensaras o conocer un poquito su pensamiento. Cuando escuchan estas palabras, esta frase, la vida que agrada a Dios, ¿en qué piensas? ¿En qué piensan cuando oyen estas palabras? La vida que agrada a Dios. ¿Qué es lo primero que viene en su mente con estas palabras? La vida que agrada a Dios. ¿Qué es lo que viene? Pueden, no entiendo ese lenguaje todavía, Sofía, que me dijo, fue la primera que habló, pero no entiendo lo que dijo. A ver, hermanos. Santidad. Otra, la vida que agrada a Dios. Obediencia. Otra, santidad, obediencia, fe, fidelidad. ¿Qué más? Mansedumbre. Bueno, amor, creo que dijeron, ay, amor. Ninguno de los que yo puse me dijeron, así es que yo no sé qué decirles. Yo había puesto, por ejemplo, está bien lo que dijeron, está bien. Yo puse, por ejemplo, leer las Escrituras, orar, ser fiel a las reuniones, predicar el Evangelio. ¿Estas no serían acciones que agradan a Dios?
Pero hay una cosa, hermanos, y quiero acentuar mucho en estas cosas. En verdad que lo que ustedes me dijeron, fidelidad, mansedumbre, amor, fe, obediencia, son cosas que la Biblia habla de como fruto del Espíritu, algunas cosas. Pero estas cosas que yo acabo de decir, ¿lo puede practicar una persona que no es creyente? Las cosas que yo acabo de decir, no lo que ustedes dijeron, lo que acabo de decir, ¿lo puede practicar una persona que no es creyente? Una persona que no es creyente puede leer las Escrituras, una persona que no es creyente puede orar, una persona que no es creyente puede ser fiel a las reuniones, una persona que no es creyente puede predicar el Evangelio. ¿Qué piensan? Sí, exactamente. Una persona que no es creyente puede realizar estas acciones y tiene un nombre esta persona. No sé si coincidan conmigo, pero se llama, ¿qué es una persona qué? Religiosa. Una persona puede ser religiosa, pero no cristiana. Una persona puede ser religiosa y creer que es cristiano. Una persona puede cumplir al pie de la letra cada una de estas acciones. Una persona religiosa puede leer diariamente las Escrituras. Una persona religiosa puede orar diariamente. Una persona religiosa puede ser fiel a las reuniones, puntual en cada reunión, puntual en cada actividad, puntual en todas las reuniones. Una persona puede estar tocando puertas, incluso todos los días, pero no es un creyente. Esa es una persona religiosa. Entonces, ¿qué es una persona que en verdad es creyente? ¿Cómo es una persona que en verdad ha nacido de nuevo? Hermanos, debemos de tener cuidado de no ser personas religiosas. Si usted que está allí sentado, en su corazón ha pensado, bueno, yo leo diario las Escrituras, yo oro, yo soy fiel, yo predico el Evangelio, día tras día me esfuerzo en estas cosas, debe tener cuidado de no ser una persona religiosa. ¿Cómo puedo identificar entonces en mi propia vida? Y esa es la invitación que les doy, hermanos. Que no examinemos la vida de otras personas, sino que examinemos nuestra propia vida. ¿Cómo puedo saber si yo no soy una persona religiosa y en verdad soy un cristiano genuino, nacido de Dios? El tema que vamos a referir en esta tarde tiene que ver con lo más profundo de nuestra alma y tiene que ver con la pregunta que hice hace un momento. Pregúntese, hermano, ¿qué es lo que más odia en este mundo? Hágase esa pregunta. ¿Qué es lo que más odias? ¿Qué es lo que más detestas en este mundo? ¿Qué es? No necesita contestarme. Simplemente piense, ¿qué es lo que yo más odio en este mundo? ¿Qué es? Y digo ¿qué es? Y no me atrevo a decir quién es. Eso sería muy grave. ¿Qué es lo que más odias en este mundo? Lo que más debe odiar un creyente es aquello que Dios más odia. Y ahora, ¿qué es lo que Dios más odia? ¿Cuál?
el pecado. Entonces, si Dios odia el pecado, ¿qué es lo que yo debo de odiar más? El pecado. El pecado. Y quiero ir respondiendo a la pregunta que hice hace un momento. ¿Cómo puedo saber yo si soy un hombre religioso o en verdad soy un hombre hijo de Dios? Vamos a empezar por ahí. Empezando por lo que más odio. Empezando por lo que más detesto. Y si Dios odia, detesta el pecado, entonces yo debo de empezar por allí. Y ahora, hermanos, no es que yo me esfuerce a odiar el pecado, no, sino que la misma naturaleza de Dios que odia el pecado debe ser mi misma naturaleza que debe de odiar el pecado. ¿Saben qué dijo Pablo cuando se examinó a sí mismo en Romanos capítulo 7? Lo que yo quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Cuánto detesto el pecado, pero lo detesto tanto que es lo que más quiero hacer. A eso se refería cuando decía, lo que no quiero hacer, eso precisamente hago. Y lo que quiero hacer es lo que no hago. ¿Saben qué dijo al final? Miserable de mí. Y hermanos, es la misma actitud que un creyente debe de tomar. ¿Quieres saber si no eres una persona religiosa? Es que miras diariamente tu pecado y puedes decir, miserable de mí. Miserable de mí. No nos dedicamos a ver, miserable de él, cuán pecador es. Oh, mira, qué miserable es esa persona. Y se dice creyente, mira, miserable. No, miserable de mí. Una persona religiosa siempre tenderá a ver la vida de otra persona. Un creyente siempre se mirará a sí mismo y dirá, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios, gracias a nuestro Salvador, que nos ayuda en nuestras debilidades. Hermanos, una persona creyente, genuina, siempre va a estar batallando con este aspecto, su pecado. Siempre, cada tarde va a decir, otra vez pequé contra ti, Señor. Cada mañana, otra vez pequé contra ti, Señor. Cada tarde, nuevamente pequé contra ti. Cada día, nuevamente pequé contra ti, Señor. Perdóname, soy un miserable. Ese es un hombre, esa es una mujer que ha conocido a Dios. No se deleite en el pecado, no se goza en el pecado, no busca ese tipo de cosas, sino que lo detesta y sufre cuando peca. ¿Cómo venció nuestro Señor el pecado? ¿Saben, hermanos, cómo venció nuestro Señor el pecado? Conociendo las Escrituras. ¿Qué más? ¿Cómo el Señor triunfó sobre el pecado? Conociendo las Escrituras, dice nuestra hermana. Teniendo comunión con su Padre.
hay algo más. Dice Colosenses 2:14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo venció nuestro Señor sobre el pecado? Triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué pasó en la cruz de nuestro Señor? Murió. El Señor venció el pecado muriendo. El Señor triunfó sobre el pecado muriendo. Y hermanos, ¿cómo podemos también vencer nosotros el pecado? Muriendo. En verdad. Y no me refiero a algo místico, tal como se escucha, muriendo. Pablo decía, miserable de mí, ya no quiero pecar. Y el corazón de cada uno de los que hemos creído en Cristo debe ser la misma. Ya no quiero pecar, Señor. Ya no. No soporto estar pecando día tras día contra un Dios misericordioso y santo y amoroso. No soporto. Soy miserable. La forma como vencer completamente, ¿cuál es? La muerte. ¿Por qué? Porque muriendo no tendremos ningún pecado. Y con esto en mente, hermanos, vamos a leer 1 de Pedro capítulo 4 del 1 al 6 y dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Versículo 1 nos dice, hermanos, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pedro ha hablado mucho acerca del sufrimiento, ¿no? El capítulo 3 nos habló mucho del sufrimiento. El versículo 2 también nos habló acerca del sufrimiento, de los versículos 2:22 al 24. Y en capítulo 3, versículo 18, también nos habló del sufrimiento de Cristo. ¿Por qué Pedro está hablando tanto del sufrimiento de Cristo? Recordemos el contexto. Los cristianos están sufriendo. Los cristianos están siendo perseguidos. Y Pedro le está animando a decir, acuérdense de nuestro Señor. Acuérdense de Él, que también
sufrió injustamente como ustedes en este momento están sufriendo injustamente. Nuestro Señor sufrió de manera injusta. Por eso también ustedes están sufriendo de manera injusta. Él es el mejor ejemplo, nuestro Señor, de un sufrimiento injusto. Y entonces Pedro les está diciendo, puesto ahora que hemos entendido que Cristo ha padecido por nosotros de manera injusta en la carne, porque Él murió, fue muerto, ustedes también equípense, ármense. Habla de un soldado que se coloca el uniforme, un soldado que lleva cada arma en su cuerpo, en sus manos, un soldado que se equipa con el calzado adecuado, con el casco adecuado, con el arma o las armas adecuadas. Pedro está diciendo, equípense, ármense del mismo pensamiento. Hermanos, nuestro Señor nos está diciendo, ármense del mismo pensamiento. Nosotros que estamos aquí, armémonos del mismo pensamiento. ¿Y cuál es el pensamiento que tuvo Cristo? Sufrir injustamente. Pero ese sufrimiento que incluso lo llevó a la muerte, terminó con el pecado. En Hechos capítulo 11, muchos titulan esta parte, no es necesario que lo busquen, ustedes recordarán esto, muchos titulan los héroes de la fe. El autor de los Hebreos nos hace una lista de varios hombres del Antiguo Testamento, héroes de la fe, que murieron injustamente, que padecieron injustamente por causa de Dios, porque ellos se armaron del mismo pensamiento que tenía Jesucristo: ser fiel al Padre a cualquier costo, sabiendo que la cruz precede a la corona. Estos mártires de la historia, y no solamente los narrados en Hebreos capítulo 11, sino otros en la iglesia primitiva que fueron muertos por causa de Cristo, comprendieron que el triunfo más grande de todos está en la muerte. Porque los creyentes que han muerto han terminado con el pecado. Muchas veces se ha dicho que lo peor que le pueden hacer a un creyente es lo mejor que le puede pasar. ¿Qué es lo peor que le pueden hacer a un creyente? Lo peor. Matarlo. Pero lo peor que le puede suceder, le pueden hacer, es lo mejor que le puede suceder. Porque la muerte es estar en la gloria con nuestro Señor. Nada que ver con el pecado. Si el cristiano está armado, otra vez, si nosotros estamos armados con este pensamiento, con el objetivo de ser liberados del pecado, y se logra por medio de la muerte, si nos armamos de este pensamiento, amados hermanos, desaparece la terrible amenaza de la muerte. E incluso se convierte en preciosa. ¿Qué decía Pablo con respecto a su pecado? Ya lo dijimos, Romanos 7, miserable de mí. No quiero vivir pecando. ¿Saben qué anhelaba Pablo?
cuando se sentía así, él anhelaba morir. Él anhelaba dejar este mundo. Sufría tanto por su pecado que anhelaba morir porque sabía que quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Por eso él dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él estaba armado con este pensamiento que tenía Cristo. Y nosotros tenemos que armarnos de este mismo pensamiento. Quiero citar unas palabras que un predicador muy famoso escribió, o mejor dicho, dijo, Spurgeon, y dice: morir. ¿Qué tengo que perder por la muerte? El tumulto de la gente y la contención de lenguas. Una dichosa pérdida en verdad. Para el creyente, la muerte es ganancia. Una ganancia sin aleaciones. ¿Dejamos a nuestros amigos por la muerte? Veremos a mejores y más numerosos amigos allá arriba, en las asambleas de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo. Dejamos nuestra casa y comodidades. Hay una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Perdemos nuestra vida? No. Ganamos una vida mucho mejor. Pues recuerden que vivimos para morir, morimos para vivir y luego vivimos para no morir más. La muerte para el creyente es una ganancia gloriosa, sin ninguna fracción de pérdida. Es grandemente sabio entonces que un cristiano hable con sus últimas horas de sufrir, con sus últimas horas, porque estas últimas horas son el comienzo de su gloria. Deja de pecar y comienza a ser perfecto. Cesa de sufrir y comienza a ser feliz. Renuncia a toda su pobreza y vergüenza y comienza a ser rico y honorable. ¿Qué tenemos que perder con la muerte? Para un creyente nada. Al contrario, ganamos mucho. Dice Spurgeon: ¿perdemos amigos? Tendremos mejores amigos en el cielo. Tendremos mejores amigos en el cielo. ¿Se imaginan? Platicando allá con Abraham, con Moisés, con Pablo. Hola hermano, ¿cómo estás? Tenemos que hablar más del cielo que de la tierra, hermanos. Algunos en estos últimos 2 años, este año ya se va, hemos no perdido. Para un creyente no pierde a otro creyente cuando muere, simplemente parte a su casa. No es una pérdida. Quiten de su mente, hermanos, pérdida de un ser querido. No se ha perdido. Se ha adelantado, ha partido a su hogar. Y algunos han partido a este hogar celestial libres de pecado, no están sufriendo de estar pecando. Ellos están con el Señor y les vamos a volver a ver. Amén. Yo veré otra vez a mis hermanos que han partido recientemente. Yo voy a ver
Voy a ver, hermana Susana. Voy a ver a aquellos hermanos que han partido. ¿Ustedes no? ¿Y qué pasaría si les dijera, hermanos, lo vamos a ver pronto? ¿Qué pensarían si yo les dijera, les aseguro, hermanos, que los vamos a ver muy pronto? Dudamos, ¿no? ¿Qué implica eso? Les estoy diciendo, hermanos, vamos a morir muy pronto. Queremos ver a nuestros familiares y nos arraigamos a la tierra. Queremos decir, quiero ir al cielo, pero no quiero dejar la tierra. Quiero estar con el Señor, pero me quiero llevar a mis hijos y mi casa y todo lo que tengo. Hermanos, dice la Biblia, ármense del mismo pensamiento que tuvo Cristo. Dice Spurgeon también aquí, es sabio entonces que un cristiano hable con sus últimas horas. Allí, después de la comida, en la sobremesa, ¿te has puesto a platicar con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa? Cuando ustedes mueran, ¿te has puesto a platicar ese momento? Evitamos, no lo queremos hacer porque es la muerte, ¿cómo es la pérdida? ¿Saben por qué sucede eso? Porque no nos armamos del mismo pensamiento que tuvo nuestro Señor. ¿Saben por qué sucede eso? Porque muchas veces tal vez amamos nuestro pecado. Porque muchas veces tal vez no odiamos nuestro pecado como lo odia nuestro Señor. En lugar de odiarlo, lo abrazamos. Y entonces estamos cómodos en este mundo. Y no sufrimos de decir, otra vez pequé contra ti, Señor. No, mi hermano, no, mi hermana, yo pequé contra ti. Señor, no quiero volver a hacerlo. Y cuando vemos de esta manera nuestro pecado, queremos correr al cielo. Queremos estar con el Señor. ¿Por qué? Porque ahí estaremos libres de pecado. No vamos a pecar con nuestro Señor, contra nuestro Señor. Estaremos libres de todo tipo de pecado. Pero muchas veces nos aferramos a este mundo y todavía nos atrevemos a decir, sí, pero cuando el Señor quiera, sí va a ser así. Pero quisiéramos que cuando el Señor quiera, nunca llegue. Armémonos de este pensamiento. Hermanos, la clave es la relación que tienes con tu pecado. Si el pecado no te hace sufrir, si el pecado no te hace llorar, si el pecado no te hace bajar la cabeza y avergonzado de estar delante del Señor, entonces muy posiblemente no has creído en Cristo. Eres un religioso y nomás cumples para satisfacerte a ti mismo y tu conciencia. Y no te molesta tu pecado, te molesta el pecado de los demás. Habían dos hombres que se fueron a orar. Y uno levantando los ojos miraba, gracias Señor, porque no soy como ese pecador. Yo ayuno, yo doy diezmos,
Yo ayudo a los pobres, no como ese pecador. ¿Y saben de qué estoy hablando? ¿Y qué dijo el Señor? Había otro que no podía ni siquiera levantar la mirada. Avergonzado, agachado, decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Perdóname, Señor, soy incapaz de levantar la mirada. Soy un pecador, he pecado contra ti. Perdóname. Soy un miserable, perdóname. ¿Saben qué dijo el Señor? Este hombre salió justificado antes que este religioso. La clave entonces, hermanos, es cómo es tu relación con tu pecado. Si tu pecado no te hace sufrir, si tu pecado no te hace llorar, si tu pecado no hace que inclines la cabeza y no puedas ni siquiera mirar al cielo, y en lugar de hacerte sufrir, en lugar de molestarte contigo mismo, te molesta el pecado de otra persona, esa es una característica de un hombre religioso y no de un hijo de Dios. Ármense del mismo pensamiento que tuvo nuestro Señor Jesús. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Dice versículo 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para no vivir el tiempo que resta. Entonces ya entendimos, hermanos. Armémonos del mismo pensamiento. Estaría yo muy conforme, hermanos, en mi alma y corazón, que todos entendiéramos exactamente muy bien esto. Armémonos del mismo pensamiento que tuvo Cristo, odiando lo que Él más odia, anhelando la muerte para separarnos del pecado, como Cristo lo hizo, pero al mismo tiempo esperando su voluntad. Dice, para no vivir el tiempo que reste en la carne. No sabemos cuánto tiempo nos queda de vida. Algunos se van a adelantar, otros más tarde. Cualquiera que sea el tiempo, armémonos del mismo pensamiento. Otra vez, Pablo anhelaba estar con el Señor. No dice otra cosa, el anhelo más grande de su corazón, estar con el Señor. Por eso dice, morir para mí es ganancia. Pero también dice allí que lo único que lo detenía, ¿qué era? El compartir el Evangelio, el compartir a más personas que conozcan a Cristo. Lo único que nos mantiene aquí en la tierra, hermanos, no es ver a nuestros hijos crecer, aunque los amemos tanto. No es que ver a nuestros hijos casarse, aunque los deseemos tanto. No es a que nuestros hijos tengan hijos y seamos abuelos. No, lo que nos mantiene aquí es el Evangelio a los demás que no han conocido a Cristo. Pero al mismo tiempo anhelamos estar con Él. Si no es ese nuestro pensamiento, vamos a sufrir.
vamos a batallar y no vamos a anhelar, aunque digamos con nuestros labios que anhelemos estar con el Señor, no lo vamos a anhelar, porque nuestra mirada, porque no estamos armados y nuestra mirada no está en Cristo. Y dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Todo creyente entonces debe estar armado para la victoria de vivir el tiempo que resta en esta vida, según la voluntad de Dios, y no para los deseos pecaminosos de los hombres. La palabra concupiscencia aquí son deseos. Concupiscencia es un deseo, pero no es un deseo simple, es un deseo muy, muy fuerte, un anhelo apasionado. Son concupiscencias. Y en este contexto sugiere deseos malos, un anhelo apasionado por lo malo. Hermanos, el tiempo que nos resta, ¿cuánto les gustaría? ¿Una semana? Más, un mes, un año, 10, 20. Los que el Señor haya establecido, el tiempo que nos resta, hermanos, dice, debemos de vivirlo no conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Debemos de vivir este tiempo que resta, hermanos, no conforme a malos deseos fuertes, sino a la voluntad de Dios. Una persona que se arma con este pensamiento, sufrir injusticias de los hombres con gozo, aceptando incluso la muerte, estará viviendo no conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Debemos de aceptar el sufrimiento de los hombres que nos ocasionan los hombres que no conocen al Señor, aunque sea un sufrimiento injusto, porque Cristo sufrió injustamente. Ahora, este sufrimiento, hermanos, debe ser sincero. ¿Por qué dice sincero? ¿Por qué digo sincero? Muchos, hay una forma de enorgullecerse y quitarle la gloria a Dios. Alguien me comentó acerca de una situación que me llamó la atención y a la vez me dio risa. Ustedes saben que hay personas que van a la cárcel y comparten el evangelio en la cárcel, ¿sí? Y esta persona me dijo que se presentó, que hay gente, personas que van a esta cárcel, predicadores, y que están y llevan la palabra y están, insiste, dice, te ponen la palabra y casi te golpean con la palabra. Pero ¿saben qué buscan estas personas? Que los golpeen. O sea, que los presos golpeen a los predicadores. ¿Y saben por qué? Esto lo recibí en la cárcel por causa de mi Señor. Hermanos, eso es robarle la gloria a Dios. Eso no sirve. No es lo que Pedro está diciendo aquí. Hasta da risa. No es lo que Pedro está diciendo aquí. Aquí Pedro está diciendo que el creyente en verdad tiene que aceptar el sufrimiento injusto de los hombres. Pero cuando se vive una vida recta, una vida que agrada a Dios de acuerdo a su voluntad. Versículo 3 dice: baste ya el tiempo pasado
para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya el tiempo pasado. Ya, como creyentes, hermanos, ya lo pasado, déjenlo atrás. No practicando ya lo que hacían en el pasado. Dice Pablo en Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en toda justicia y santidad en la verdad. Otra vez Pedro está diciendo, baste ya el tiempo pasado. Ya lo que vivieron, ya déjenlo. Pablo está diciendo, a la pasada manera de vivir, despojaos ya de ese viejo hombre y renuévense de Cristo. A continuación, Pedro menciona algunas cosas de esas concupiscencias de los hombres. Menciona lascivias. Esta palabra describe un vicio desenfrenado sin restricciones. También podríamos traducir lascivia como libertinaje. Un deseo por una experiencia de vicios desenfrenados, un deseo de libertinaje. Dice Pedro, dejen estas cosas. No es propio de un creyente ese libertinaje, esas lascivias, concupiscencias. Son esas pasiones pecaminosas que impulsan a las personas a tales lascivias. Embriagueces, literalmente significa alcohol burbujeante o vino burbujeante. Se refiere a la intoxicación de una persona por el alcohol. Dice Pedro, dejen estas cosas ya no practiquen aquello que agrada a las naciones, a los gentiles, esas lascivias, esos deseos incontrolados, esas concupiscencias, esos embriagueces, orgías. Se refiere a participar en fiestas bestiales y desenfrenos. Da la idea, la palabra orgía por su significado, da la idea de una pandilla de borrachos que cantan y gritan en medio de una calle, tambaleándose, ocasionando disturbio público. Disipación. Se trata de sesiones en que las personas se reúnen con el único fin de emborracharse. Abominables idolatrías, adoración inmoral, todo lo que se presenta con los ídolos. Dice Pedro, ya, dejen todas estas cosas. Pablo dice, ni aún se mencione entre los creyentes. Esa no es la vida de un creyente. Ármense con el mismo pensamiento que tuvo Cristo Jesús. El Señor odia el pecado. Nosotros debemos odiar todas estas cosas. Un creyente no se deleita en esto, sino más bien huye de ellos. Y por último, del 4 al 6, dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Un creyente ha dejado estas prácticas para vivir en santidad, lo que decían hace un momento, para vivir en santidad bajo la voluntad de Dios, armándose con el pensamiento de sufrir injustamente como lo hizo Cristo
Cuando una persona vive así, lejos de todas estas prácticas que mencionan, estas 6 cosas que se mencionaron, la reacción del mundo, ¿cuál va a ser? Se va a sorprender. Se va a sorprender de que ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución. He escuchado de algunos de ustedes, los hermanos, que antes practicaban una de esas cosas y después se convirtieron al Señor, y la gente que antes los acompañaba les decían: bueno, ¿qué te pasó? ¿Qué sucedió contigo? Ya no corres con nosotros, ¿qué pasó contigo? Ya no andas con nosotros, ¿qué pasó contigo? Dice, a estos les parece cosa extraña que ya no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Aquí no hay ese tipo de cosas. Suceden, pero es raro. Pero donde hay muchos ríos y en época de lluvias, ¿qué sucede con los ríos? Cuando hay mucha lluvia, se desborda. ¿Y qué pasa por donde pasa? Se inunda, y si cerca hay comunidades, hay casas, arrasa con todo. Cuando un río se desborda, ¿se puede controlar? No. La palabra desenfreno significa desbordamiento sin control. La gente que no conoce a Cristo vive así, en lascivias, concupiscencias, orgías, borracheras, un desenfreno, un desbordamiento sin control. No se pueden detener, no se pueden controlar. Alguien lo definió como una euforia estampida de buscadores de placer. La palabra disolución también es un estado en que la mente de una persona es tan corrupta que solo piensa en maldad y en cómo poder satisfacer sus pasiones pecaminosas. Entonces, si juntamos estas dos palabras, desenfreno de disolución, habla de un pecado muy, muy corrupto. Un desbordamiento de placer. Un desbordamiento de pecados de todo tipo. Ese es el mundo. Así es el mundo. Y los que han creído en Cristo, para ellos es algo asombroso, dice, cosa extraña. Ya no corre con nosotros, pero hay una consecuencia. Y dice, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, blasfeman, calumnian, difaman, hablan mal de ellos. Y es lo que sucede. Cuando una persona vive así, en este desenfreno de disolución, y se convierte a Cristo, entonces estas personas que se quedaron van a hablar mal de esta persona, ¿no es cierto? Hablan mal. Y es lo que dice, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Al final, hermanos, ellos serán juzgados por Dios. ¿Quién es el que está preparado para juzgar? Cristo. Algo interesante, no dice, ellos darán cuenta a esta persona que está preparándose o van a preparar. No, Él está preparado para juzgar. Por eso, la Biblia dice, de modo que y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Toda persona que muere sin Cristo
hay una persona que está lista, está preparada para ser juzgada. Y todas estas personas que andan y practican este desenfreno, esta disolución, hay una persona que ya está lista, que ya está preparada para juzgar, tanto vivos como a muertos. Vivos que estaban en este momento y muertos porque ya habían muerto. No significa otra cosa. Vivos que en este momento estaban vivos y muertos que para ese momento ya estaban muertos. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. También fue predicado el Evangelio a los muertos. ¿A cuáles muertos habla? No nos confundamos, no se refiere a otra cosa, sino a los que en ese momento ya estaban muertos. Fue predicado a los que en ese momento ya estaban muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres. Los hombres juzgan de manera injusta, como fue juzgado nuestro Señor. De la misma manera son juzgados los cristianos por los hombres de manera injusta, pero vivan en espíritu según Dios. Pero al final, como creyentes, vivirán en el espíritu según Dios. Hermanos, armémonos de este pensamiento. Armémonos de este pensamiento, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Armémonos de este pensamiento, hermanos, puestos los ojos en Jesús, y gocémonos en nuestro Señor, incluso en el sufrimiento. Porque lo peor que le pueden hacer a un hijo de Dios es lo mejor que le puede pasar. ¿Por qué? Porque estaremos libres de nuestros pecados. A Él sea la gloria. Padre, gracias te damos por tu palabra, Dios. Y Padre, perdónanos también por nuestros pecados. Queremos seguir creciendo en la imagen de tu Hijo. Y queremos ver las cosas como tú las ves, armados del mismo pensamiento que tuvo nuestro Señor. Padre, te ruego mucho por tu iglesia que tú has comprado por tu propia sangre, o que mi Señor compró por su propia sangre. Padre, que todos podamos correr de la misma manera como nuestro Señor anduvo. Esta carrera que Pablo decía, he corrido, he acabado la buena carrera. Padre, queremos odiar el pecado como tú odias el pecado. Y anhelamos también estar contigo, porque solamente así estaremos libres de nuestro pecado. Pero mientras tanto, Padre, queremos tener también este pensamiento que tuvo Pablo. Mientras estemos aquí, queremos hablarles a las personas del Evangelio, de tu palabra. Otra vez, cuida y guarda tu iglesia, Padre, y que puedas ir creciendo en la imagen de tu Hijo. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.